Bienvenidos a Más que Leer Virtual. El taller de hoy es encuadernación japonesa. Vamos a aprender esta manera tradicional de encuadernación que viene de Japón. Hoy vamos a trabajar una encuadernación desde cero en estilo japonés, o sea, cosido, ¿vale? Os voy a enseñar el cosido básico de la encuadernación japonesa. Luego hay otras decoraciones y entramados en la costura del lomo, pero eso ya es cuando ya se va avanzando un poquito de nivel. Pero para empezar vamos a hacer el más sencillo. Y vamos a hacer una encuadernación desde cero, es decir, yo voy a enseñaros a preparar las hojas, a preparar la portada, la contraportada de tapa dura, no de tapa blanda como hicimos la otra vez con una simple cartulina, sino que vamos a hacer una encuadernación completa. Entonces, para ello, los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Como siempre, nuestro lápiz y nuestra regla y las tijeras para cortar, medir y marcar básicos. Después, he cogido, yo voy a coser con esta cuerda, ¿vale? Que es una cuerda un poquito rígida, ¿veis? Que no es que sea muy blanda y me va a facilitar mucho el tema de la costura. Se puede utilizar un cordón de algodón de este tipo. Podéis utilizar un hilo, pero que sea grueso, tipo algodón de estos de hacer ganchillo, cosas así, que tengan un poquito de cuerpo porque nos va a hacer más bonita nuestra encuadernación. Y si el hilo o la cuerda que utilicemos tiene un toque diferente, pues mejor, pues a lo mejor un hilito plateado, tal, lo va a hacer más especial. La aguja que sea válida para ese tipo de material que vayáis a usar, es decir, yo tengo esta aguja grande para que el ojal sea ancho y me entre bien esta cuerda, entonces una aguja que sea adaptada. Después voy a utilizar un lazo para el cierre de mi cuaderno, le voy a hacer que se quede cerrado, entonces para ello utilizaré el lazo y el mechero es para sellar los bordes. Ya sabéis que si yo dejo mi lazo se va a deshilachar si le dejo sin sellar. Entonces nada, es simplemente quemar un poquito el borde para que eso no me pase con el tiempo y no se me estropee el cuaderno. Voy a utilizar un buril. Un buril es esta herramienta que tiene como bolitas en los extremos y lo voy a usar para marcar. Podéis utilizar, si no tenéis buril, un bolígrafo, por ejemplo, que ya no pinte. Podéis utilizar una plegadera pues las plegaderas son unas herramientas que son para precisamente eso, doblar el papel, para marcarlo, para poder doblarlo. Podéis utilizar lo que tengáis a mano, es simplemente para marcar rayas en el papel. De esa forma, por ejemplo, mi papel, yo lo que voy a usar dentro de mi cuaderno va a ser papel de acuarela, porque me voy a hacer un cuaderno para acuarela. Entonces, si yo marco por donde quiero que pliegue siempre el papel, así no se me estropeará. Si no, cada vez que yo abra y cierre, mi papel plegará por un sitio y se acabará estropeando. Entonces lo que hacemos es marcar por donde queremos que nuestras hojas doblen. Obviamente, si vamos a coser tendremos que hacer los agujeros y nos podemos ayudar o bien por un punzón, ¿vale? Tenéis punzones escolares especiales para los peques si lo queréis hacer con ellos. Yo tengo este. O podéis utilizar una troqueladora, pero vamos a necesitar que el agujero que nos marque no sea muy grande. Yo tengo estas que troquelan cartón, papel y de todo. Luego voy a hablar un poquito de ellas. Y como tiene un agujero pequeño, también nos puede venir muy bien para el tema este que vamos a hacer. Entonces, pues un poquito lo que tengáis por casa. Vamos a necesitar para pegar, yo voy a utilizar cola blanca con agua, rebajada muy poquito, porque tampoco me interesa que esté muy húmeda para que seque bien y no se me formen bolsas en el papel que voy a pegar. El cúter lo voy a usar para cortar mi cartón contracolado, pero podéis utilizar tijeras, unas tijeras viejas que tengáis por ahí, no hace falta el cúter. Luego, el papel en sí que vamos a usar. Bueno, voy a empezar hablando del cartón. Como ya os he hablado alguna vez del cartón contracolado, este cartón es un cartón que es rígido,
que no tiene aire en su interior, entonces es el ideal para hacer encuadernación. Porque, por ejemplo, el cartón que traen las cajas de embalaje habitualmente hacen como un zigzag y en su interior tiene aire, entonces eso con el tiempo se nos acabará estropeando. Por eso siempre mejor cartón contracolado. ¿Que no tenéis cartón contracolado? Pues cartón de caja de cereal nos vale. No va a quedar tan rígido, obviamente, pero sí que le va a aportar cierta rigidez a nuestro trabajo. Vale. Para forrar mi cartón contracolado, lo que va a ser el cuaderno, bueno, pues voy a coger unas hojas esto es cartulina decorada, ¿vale? Y luego para el interior otra cartulina lisa para el interior de la portada de la contraportada, para que quede perfectamente encuadernado. Utilizaré dos de las decoradas y una cartulina grande para el interior. Y luego voy a usar papel de acuarela para lo que va a ser las hojas de mi cuaderno. Podéis utilizar folios, cartulinas, depende un poquito para qué vayáis a utilizar esta encuadernación. Podéis hacer álbumes de fotos, podéis haceros, pues como yo, un cuaderno de acuarela, podéis hacer un trabajo para clase, se puede hacer un montón de cosas porque lo que estáis haciendo al final es un cuaderno y la utilidad pues es enorme. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy a preparar lo primero el interior de mi cuaderno, porque va a ser lo que me marque el tamaño de mi portada y mi contraportada. Entonces todo dependerá del tamaño que yo corte el papel. Bueno, pues estas hojas de acuarela tienen un tamaño A3. Entonces yo quiero un cuaderno apaisado, largo. ¿Cómo lo voy a hacer? Dividir en 4. ¿Vale? Y entonces de esa forma tendré formas apaisadas. Como siempre es ponerse en el borde, medir y marcar y cortar. Y ahora corto. Ya tengo el interior de mi cuaderno, tengo mis hojas cortadas, entonces ahora voy a pasar a preparar las tapas. Una vez cortadas nuestras hojas, yo he cortado un poquito más de lo que es el alto de la hoja y os voy a explicar por qué. Ya sé un poquito y es porque mi hoja de contracolado mide 30 centímetros con 4. Es cuadrada y entonces tiene 30 por 4 en los dos lados. Eso quiere decir que si yo quiero sacarme la portada y la contraportada de esta lámina, al dividirla por la mitad me va a dar unas medidas concretas que van a hacer que mi hoja tenga un tamaño concreto. Ya veréis, os voy a hacer el dibujo para que veáis un poquito la explicación. Si estas son mis hojas, cuando yo haga la portada y la contraportada de lo que es el cuaderno, voy a tener que dejar un margen por alrededor
tanto por arriba como por el lado. Bueno, os lo voy a hacer un poquito más grande. Cuando hacemos encuadernación japonesa, tenemos que dejar un margen en 3 lados, el superior, el lateral por donde no va la costura y el inferior. Vamos a dar un margen de medio centímetro en cada uno de esos lados. En el lomo no, porque es donde va a ir la costura y las hojas van a ir pegadas al borde, no nos va a hacer falta, pero en el resto sí que vamos a aumentar medio centímetro de medida. Entonces, yo tengo mis hojas de contracolado que son de 30 centímetros con 4 de lado y quiero sacar 2 partes, entonces cada una de esas partes que me va a salir de una medida de 15 centímetros con 2. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que si mi tapa y mi contraportada tienen 15 centímetros con 2, mi hoja, como mucho de alto, va a tener 14 centímetros con 2. ¿De acuerdo? Para coger la medida del ancho, lo único que tendré que hacer es pues añadir ese medio centímetro que habíamos dicho, porque por este lado no le hace falta. Entonces, si yo cojo mi hoja, para ver la medida que voy a cortar en el contracolado, cojo mi hoja y la mido. Y mide 20 centímetros con 3. A esto entonces le tengo que añadir el medio centímetro que os he dicho, lo que me haría un total de 20 centímetros con 8. Y ese va a ser el ancho que van a tener mi portada y mi contraportada. ¿De acuerdo? Vamos a resumir todo esto. Si yo tengo unas hojas de 14 centímetros con 2 por 20 centímetros con 3. A esas medidas les voy a tener que aumentar los márgenes de arriba y de abajo, es decir, 1 centímetro de alto y el del ancho, que es medio centímetro, es decir, 0,5. ¿De acuerdo? Estas van a ser las medidas que tengo que cortar en mi contracolado. Los 15,2 que me resultan de añadir ese centímetro y los 20,8 que me resultan de añadir ese medio centímetro. Entonces tendremos que pasar esas medidas a nuestro contracolado. Cojo mi lápiz y mi regla y trazo la recta por donde voy a tener que cortar para hacer mi portada y mi contraportada. Entonces marco abajo 15 centímetros con 2 y también en la parte superior de la lámina. Una vez que tengo las marcas realizadas, paso a trazar la línea que las une, que me va a dar la línea por donde vamos a cortar. Y para ello pues cortaremos no con la tijera, no, vamos a usar el cúter. Antes de usar el cúter, una cosa importante es la regla. La regla debe ser metálica. ¿Por qué? Porque si utilizamos una de plástico la vamos a mellar y entonces se va a estropear. Mejor utilizar siempre con el cúter una de metal. Id cortando despacio para que no se desvíe el cúter. ¿De acuerdo? Vais sujetando bien la regla y vais deslizando hasta que vuestro cartón se separe.
Cuando cortéis con cúter, siempre es súper importante que debajo tengamos puesta una base para cortar, para proteger la superficie de trabajo, porque si no nos la vamos a cargar. ¿De acuerdo? Y vais pasando el cúter, ¿veis cómo se ha separado? Eso quiere decir que ya se está terminando de cortar. Una vez que ya está, ya tenemos lo que es el alto que hemos medido, 2 láminas de 15 centímetros con 2. Ahora tenemos que cortar el ancho, y el ancho habíamos dicho que iba a ser a 20 centímetros con 8. Pues vamos a marcar las medidas. Entonces, hemos dicho que vamos a cortar a 20,8. Cojo el cartón y trazo la línea que une los dos puntos. Bien, por aquí tendré que cortar. Me voy a marcar también en el otro. Y trazo la línea. Compruebo que las dos coincidan, porque ahora es el momento pues de poder repasar y ajustar. Para que veáis un poquito cómo va a ir colocado nuestro cuaderno, bueno, pues las hojas irán ajustadas en el canto y como podéis ver, por aquí nos sobra medio centímetro en cada lado y luego la otra tapa encima. Por aquí irá la costura. Pero antes de preparar eso, vamos a forrar las tapas. Voy a forrar las tapas. Como veis me caben, pero ¿qué pasa? Que me queda muy justo. Yo quiero que me sobre un poquito más para que me quede bien encuadernado y bien asegurada esa encuadernación. De alto aquí me queda muy justito. Entonces por eso voy a utilizar 2. Entonces, para asegurarme bien el forrado de mis tapas, lo que voy a hacer es, me voy a cortar un rectángulo que sea a 2 centímetros mayor por todo el perímetro. Es decir, en esta ocasión, si yo tengo mi hoja, bueno, en este caso mi tapa, lo que voy a hacer es añadir 2 centímetros por arriba, por un lado, por el otro y por el otro. Con lo cual, al tamaño de mi hoja, le tendré que sumar 4 en total a lo ancho y a lo alto. ¿De acuerdo? Porque son 2 centímetros de aquí más 2 centímetros de aquí. Eso quiere decir, bueno, le voy a dar la vuelta a la hoja. Esto quiere decir que si yo tenía 20 centímetros con 8 de aquí, tendré que cortar a 24,8. O bueno, más o menos, 25 también me vale. Me marco a 25. Marco a 25.
15,2. Si yo aquí tenía 15,2, que es el centímetro que le habíamos aumentado, 15,2, pues tendré que cortar a 19,2. Con 2. Una vez que tengo las marcas hechas, trazo las líneas. Y cortamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo coloco centrada mi cartulina contracolada en la hoja donde lo voy a forrar, ¿no? Entonces, me voy a marcar las esquinas para que veáis un poquito, para explicaros. Mi cartulina es un poquito gruesa, tiene unos 2 milímetros de ancho. Entonces, para forrarla lo que voy a hacer es, me voy a cortar todo un ángulo, o sea, toda la esquina, pero dejando unos 3 milímetros, ¿vale? Cortaré así en un ángulo aproximado de 45 grados, ¿vale? ¿Para qué? Para que esto me quede lo mejor asentado posible en mi cartón y que no se me haga un cúmulo de papel en las esquinas. Entonces lo voy a repetir todo esto en las 3 esquinas. Lo que podéis hacer es más o menos por donde queréis que pase y luego trazáis la línea. Es una guía para cortar, o sea, tampoco tiene que ser muy exacto, pero sí que conviene hacerlo pues para eso, para que nos sea luego mucho más fácil forrar nuestro cartón. Entonces ahora cortamos la esquina. Y el siguiente paso ya va a ser forrar. Bueno, pues una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es aplicar la cola bien por toda la superficie de nuestro cartón contracolado. Cubrir bien toda la superficie, pero tampoco lo hagáis en exceso, porque si no lo que podéis conseguir es que se os formen burbujas en el papel y tampoco queremos eso. Queremos que nos quede bien adherido. Si en algún sitio echáis con exceso, lo quitáis primero con papel de cocina antes de aplicarlo en el papel. Bueno, pues una vez que tenemos bien cubierta toda nuestra superficie, pasamos a pegarlo. Entonces le cogemos, le damos la vuelta y lo colocamos
centradito en nuestro papel. Así. Presionamos bien para que se nos adhiera. Bien. El siguiente paso va a ser coger el buril y marcarme bien todos los laterales del cartón en el papel para que esto me ayude a doblarlo, a plegarlo. Así se me adapta mejor a la pieza de cartón. Bueno, pues cuando ya tengo plegado este lado, lo que voy a hacer es aplicar cola aquí adelante y pegarlo. Una vez que ya he pegado este lateral, voy a colocar este otro. Entonces, me voy a marcar el pliegue en el papel de la esquina para que me quede bien forrada. ¿Veis? Así. Y todo el lateral. Así conseguiré que se me asiente bien el papel y me forre la esquina perfectamente. Y ahora pliego bien esto. Lo preparo antes de aplicar la cola porque va a ser mucho más fácil poder plegar y manejar el papel sin tener la cola aquí puesta. Ahora ya cojo mi cola y a pegar. Pliego desde el centro y voy hacia los lados y así consigo también sacar exceso de cola que pueda tener en el interior. Plegamos la esquina bien. Y una vez que tenemos plegada la esquina, pues marcamos el lateral. Lo doblamos. También podéis ayudaros haciendo este movimiento, así y así. Y una vez que ya está preparado, encolamos. Y llegamos al último lado. Entonces marcamos bien las dos esquinas, los pliegues. Hacia adentro. Y ahora
marcamos bien el borde. Si no tenéis buril, podéis utilizar una plegadera, podéis utilizar un bolígrafo que ya no pinte, podéis utilizar un cuchillo que no corte. ¿De acuerdo? La cosa es algo que nos ayude a marcar en el papel para que luego ese pliegue sea mucho más fácil hacerlo. Entonces podéis hacer, o ahora ya está premarcado, directamente subir, o podemos ayudarnos de la mesa para ir marcando ese pliegue. Lo podéis hacer de las dos formas. Aquí me paso un poquito la plegadera para que asiente bien. Y nos va a quedar perfecto. Aplicamos la cola. Y presionamos. ¿Veis? Y nos queda una tapa perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es forrar este interior que está muy feo. Y para ello lo que vamos a realizar es, bueno, pues sabiendo las medidas que eran aproximadamente 20,8, ¿no? Lo habíamos cortado, pues vamos a cortar un par de milímetros menos a 20,6. Aquí teníamos 15,2, pues cortaremos a unos 15 centímetros. Y hacemos igual que siempre, nos marcamos las medidas. Me voy a marcar aquí también los 15 centímetros. Y así lo tengo preparada para la otra, para la portada. Y ahora las recorto. Ya las tengo cortadas. Y ahora paso a forrar el interior de mi contraportada. ¿Veis? Es un poquito más pequeño para que no nos asome por ninguno de los lados. Entonces nada, cogemos la cola y la aplicamos. Es súper importante en este paso que repaséis bien las esquinas y los bordes, porque es lo que va a proteger de que no se levante nuestro papel.
pues una vez que lo tenemos centrado, simplemente lo repasamos bien para que se adhiera. Y lo dejamos secar. Siguiente etapa. Esta hay que prepararla la zona de pliegue. Bien, como va a ser un cuaderno que se va a abrir así hacia este lado, lo que vamos a hacer es, nos vamos a cortar en el lomo 2 piezas. La primera va a ser a 2 centímetros y la siguiente a 2 centímetros y medio. Me marco arriba y abajo en 2 centímetros y en 2 centímetros y medio. Trazo las líneas que las unen y las corto. Para cortarlas, id siempre colocando lo más estrecho hacia este lado, ¿veis? Aquí va lo ancho, aquí lo estrecho. Y vamos a cortar desde la que está más al borde hacia el interior, es decir, cortamos primero esta y luego esta. ¿Por qué? Porque así nuestra regla va a estar siempre asentada y vamos a cortar bien. Si lo hacemos al revés, nuestra regla puede bailar y moverse y hacer un corte mal. Entonces siempre en esta posición. Cogemos el cúter, igual que antes, sacamos lo necesario, colocamos la regla y cortamos. E igual que antes, cuando el cartón se separa, pues ya está, ya lo tenemos hecho. Le reservamos. En la portada lo vamos a pegar de la siguiente forma. Vamos a colocar nuestro cartón así y luego vamos a quitar esta pieza de en medio. Y esa zona va a ser la zona por donde abre y cierra nuestra tapa. El pliegue va a estar marcado y así se nos estropea menos. Lo importante antes de pegar el cartón es saber si vuestro papel tiene un dibujo como este que tiene direccionalidad, es decir, que tiene que ir de una forma. Entonces el cartón grande irá a este lado y el cartón pequeñito a este otro, siempre teniendo en cuenta que al darle la vuelta así esté el papel derecho, ¿de acuerdo? Porque si no pegamos aquí el pequeño y a al otro lado el grande, al darle la vuelta para colocar nos vamos a encontrar que nuestro dibujo va a estar del revés, ¿vale? Cuando lo vayamos a coser. Entonces, súper importante. Yo ya le he preparado mis esquinas como antes, ¿vale? Las cortamos sesgadas para poder luego adaptarlas bien al papel. Y entonces lo que vamos a hacer es primero echamos cola a la pieza grande. Bien, una vez que ya la tengo impregnada de cola, paso a pegarla en el papel. Más o menos centro mi cartón. Una vez que ya tenemos colocado nuestro cartón, vamos a ir con lo siguiente. La pieza pequeña que habíamos cortado de 5 milímetros la vamos a colocar pero sin cola. Y ahora vamos a echar cola a la otra pieza que nos queda.
y la colocaremos a continuación, intentando colocarla bien con respecto a la otra pieza que tenemos. Una vez que ya está bien colocada, lo que hacemos es quitar la pieza intermedia, esta de aquí. Ahora vamos a hacer la misma operación que antes. Vamos a ir marcando bien nuestro papel, el plegado, y lo vamos a ir pegando poco a poco. Yo voy a comenzar por el lado que está el canto. Echamos la cola. Y lo pegamos. Una vez que está pegado, repasamos la esquina hacia adentro y marcamos igual. Doblamos. Y pegamos. Ahora, igual que antes, forramos el interior de nuestro cuaderno. Voy a preparar mis hojas para el cosido y para ello me voy a hacer una guía. Entonces, lo que hago es me corto una pieza de cartulina al mismo ancho que mi papel. Ya tengo la cartulina cortada al mismo ancho. Entonces, ahora lo que voy a hacer es me voy a marcar en esta cartulina dónde van a ir los agujeros. Voy a hacer una línea a 1 centímetro.
Bien, ya tenemos nuestra línea a 1 centímetro. Ahora mido la zona central. Si teníamos... Si nuestro papel mide 14,2, la zona central va a estar en 7,1. Mi zona central en 7,1. Entonces ahí es donde me voy a marcar el primer punto. Lo marco bien en el papel y lo que voy a hacer es traspasarle bien con mi punzón para que luego me entre perfectamente la aguja. ¿De acuerdo? Entonces desde ese punto central me voy a marcar cada 1,5 cm otro punto. ¿De acuerdo? Entonces lo centro en una línea de centímetro y así me va a ser mucho más fácil calcular 1,5 cm hacia un lado o hacia el otro. Así va. 1,5 cm, 1,5 cm, otro 1,5 cm y aquí como ya no tengo distancia de 1,5 cm ya no tengo que marcar. Y ahora sigo para acá y es 1,5 cm, otro 1,5 cm, otro 1,5 cm y el último. ¿Vale? Ahora lo que hago es marcarme bien todos esos agujeros. Que tengo mi guía hecha, lo que voy a hacer es traspasar eso al papel. Es decir, cojo mi papel, yo como mis papeles son muy grositos los voy a ir haciendo de uno en uno y entonces me voy marcando todos los agujeros por donde tiene que pasar mi aguja. Una vez que hemos finalizado con la perforación de las hojas, lo que vamos a hacer es perforar también la portada. Entonces centramos la guía, con ayuda de unas pinzas la sujetamos a la portada y entonces nos colocaremos sobre un cartón para que nos ayude a elevarlo un poquito porque tenemos las pinzas puestas y así con el punzón poco a poco iremos haciéndole también los agujeros teniendo en cuenta que traspase bien el cartón. Una vez que hemos acabado con la portada, vamos a hacer lo mismo en la contraportada. Entonces sujetamos con las pinzas las dos piezas uniendo la zona interior y comenzamos a marcarnos con la ayuda del punzón los agujeros en la contraportada. Una vez que tenemos todo, portada contra portada y todo agujereado, lo que vamos a hacer es colocar. Entonces, cogemos nuestra aguja y la vamos a pasar por la portada, lo primero. Después, por todos los papeles. Y por último, por la contraportada. Vamos a hacer así un par de golpecitos para que se nos coloque todo bien en el lomo. Cogemos un pedazo de cartón o cartulina, lo ponemos en el borde y colocamos la pinza. Con esto evitaremos que se nos haga mucha marca en el papel. Y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Hacemos lo mismo, cogemos nuestra aguja, la pasamos por el cartón y por el papel. Una vez que ha pasado por todo, lo enderezamos bien, cogemos nuestro cartón, nuestra pinza y sujetamos. Y entonces ha llegado el momento de coser. He cortado 2 metros de mi cuerda. Más vale que cortéis un pedazo largo que nos quedemos a mitad de la encuadernación sin hilo. Entonces, cuanto más larguito mejor. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a coser desde mi agujero central y meto la aguja de abajo hacia arriba. Voy a tirar del hilo hasta que me quede un cabo de unos 10 centímetros de largo. Cuando lo tenga,
paso al siguiente agujero y vuelvo a meter la aguja, pero esta vez de arriba hacia abajo. Tenso sin que se me cuele el hilo que habíamos dejado. Y vuelvo a meter por el mismo agujero. Y además igual de arriba hacia abajo. ¿Qué consigo con esto? Que crear una vuelta en el lomo que sujeta la encuadernación. Tensamos y tensamos despacio. ¿Para qué? Para que no se formen nudos. Colocamos y ahora pasamos al siguiente agujero y volvemos a meter, pero esta vez en sentido contrario, es decir, de abajo hacia arriba. Como me está costando meterlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el punzón y voy a meterlo, y una vez que lo tengo dentro comienzo a hacer movimientos circulares para agrandar de esta forma los agujeros. Ahora veréis qué fácil pasa la aguja. Tensamos bien y vamos a volver a meter el cabo desde abajo hacia arriba. Y volvemos a tensar sin prisa para no hacer nudos. Y así va a ser la encuadernación japonesa, muy sencilla. Todo el rato ir de abajo a arriba, de arriba a abajo y dando la vuelta al lomo. No tiene mayor complicación. Nuestra aguja está abajo, entonces pasamos de abajo hacia arriba. Y como hemos entrado desde abajo, repetimos desde abajo. Metemos por el agujero de abajo y subimos. Como ya hemos llegado al último agujero, lo que vamos a hacer es ya empezar el camino de subida. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que cubrir son estos agujeros, estas líneas que nos han quedado entre medio. ¿Vale? ¿Veis esta de aquí? Bueno, pues eso es lo que vamos a cubrir ahora. Entonces, si estamos arriba, vamos a ir hacia abajo y sacamos la aguja. Vale. Ahora volvemos a pasar de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Ahora que estamos en la zona central hacemos lo mismo, metemos desde abajo hacia arriba. Una vez que hemos llegado a nuestra zona central, hacemos lo mismo hacia el otro lado. Y es simplemente el movimiento de hacia abajo. Y volvemos a pasar. Pasamos al siguiente agujero y como estamos abajo, pues hacia arriba. Y volvemos a pasar. Y ahora hacia abajo.
Volvemos a pasar. Y si estamos y si estamos abajo, ¿qué nos toca ahora? Pues arriba. Entonces desde abajo hacia arriba y volvemos a pasar desde abajo hacia arriba. Como ya estamos en nuestro último agujero, ¿qué tenemos que hacer? Camino de vuelta hacia el centro. Entonces entramos desde arriba, estamos arriba, ¿no? Pues desde arriba hacia abajo. Despacito para que no se nos enrede. Y si estamos abajo, hacia arriba. Y arriba, hacia abajo. Y de esta forma ya habríamos llegado a nuestro final. Entonces lo que pasamos a hacer es, con ayuda de la aguja, vamos a hacer un nudo. Doble, ¿vale? O sea, hacemos uno, tensamos, hacemos otro, tensamos bien. Una vez que lo tengo bien atado, voy a hacer un tercero para que me aguante bien. Lo que hago es corto los cabos con ayuda de la tijera. Me voy a hacer un cierre, entonces para ello cojo un lazo que me mide aproximadamente 1,5 metros. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a pasar por debajo de la tapa y a la altura del pliegue le voy a dar ahí un nudo, estirando y centrándolo. ¿Vale? Lo estiro bien, de forma que uno los dos extremos. Y ahora lo que voy a hacer es, a media altura le doy un nudo. Un nudo doble. Así. Tenso bien para que me quede bien sujeto. Y una vez que le hemos dado el nudo, pues va a ser tan fácil como, si lo hemos tensado bien, es venirnos hasta aquí y le atamos una lazada. Una vez que tengo atada la lazada, si me sobra mucho de un lado, lo que hago es lo corto, ¿vale? Pero bueno, más o menos me han quedado igual. Entonces ahora cojo el mechero y quemo un poquito los bordes. Nada, un segundín, así, para que eso se selle y no se me deshilache el lazo. Bueno, ¿qué me queda? Bueno, abro mi álbum. ¿Veis que bien abre? Entonces ahora lo que voy a hacer es, con ayuda del buril y la regla, me voy a repasar las hojas justo en el borde. ¿Qué consigo con esto? Pues que cuando yo vaya a abrir mi cuaderno, esa hoja pliegue por esa zona. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a repasar en todas, para que así mi hoja tenga la zona de pliegue marcada y siempre plieguen por el mismo sitio. No nos hace falta la regla, porque nos apoyamos en la hoja anterior y ella misma nos va a decir por dónde podemos marcar para que doble luego la hoja que tiene debajo.
Y así, una vez terminado de marcar, es como nos ha quedado nuestro álbum de encuadernación japonesa. Lo podemos utilizar para un montón de cosas, para poner fotos, para diario, para, como yo, por ejemplo, para pintar. Eso ya a vuestro gusto. Y nada, pues espero que os haya gustado este tipo de encuadernación, es muy sencilla y fácil. Y os dejo con las recomendaciones de novedades para peques que vamos a tener en las bibliotecas próximamente. Llegamos a las recomendaciones de hoy, como siempre con Marta. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy traemos novedades de la Biblia. Estas van a ser para los más chiquitines de la casa, de Bebeteca y de la zona verde. Y empezamos por este primero que se llama ¿Dónde está la ratoncita? ¿Dentro o fuera de la casita? Es de la editorial Usborne. Bueno, pues como siempre, Usborne tiene una colección de libros educativos muy amplia y entre ellos está este, en el cual los peques van a tener que jugar a encontrar por lo que se pregunta. Pues aquí, ¿dónde está la caja amarilla? ¿Dónde está la vela que brilla? Y así nuestros chiquis irán jugando. El siguiente libro, bueno, dos en realidad, porque son de la misma colección, que se llama Crea tu propio cuento. Y ambos son de la editorial Bruño. Uno es A Colorines le encanta bailar, que es el unicornio, y el otro es el conocidísimo Baby Shark. Baby Shark, claro, que le encanta, pues que le va a encantar la música. Entonces, a través de estos libros vamos a crear una aventura levantando las diferentes pestañas. ¿Ves? Son unos libros muy bonitos, llenos de color, de cartoné y pues eso, con ventanitas para levantar. Y por último, traemos este que se llama Buenas noches, León. Es de la editorial Bruño y está escrito con mayúsculas, como indicamos aquí en la pegatina. Eso es. Entonces, este es un libro con una linterna mágica. Madre mía, la que vamos a liar. Cuando llega la noche, vamos a sacar nuestra linterna para contar el cuento, porque antes de dormir, el pequeño león se quiere despedir de sus amigos. Y vamos a ir, se mete la linterna por la ranura que nos indica, y vamos a ir iluminando a sus amigos por el cuento. Y con este bonito cuento vamos a terminar las recomendaciones de hoy. Esperemos que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo.